Capítulo 191, Bifronte, 1. Asterisco. Las palabras bifronte son aquellas que leídas al revés son otras palabras como sanar, que al revés se lee como ranas. Asterisco. A las 7 de la mañana del día 11 de atravesar el laberinto, después de enviar a las 3 personas fuera de la grieta, volvimos al bosque. ¿Por qué no comemos algo primero? Eso sería lo mejor. Finalmente, dándonos cuenta de nuestra hambre, nos reunimos y cocinamos una comida. Era propio de la naturaleza humana sentirse somnoliento con el estómago lleno. Durmamos por hoy y hagamos el resto mañana. Fatigados, montamos el campamento y todos nos quedamos dormidos. No solo nos quedamos despiertos toda la noche anterior, sino que jugamos al juego de la mafia en el tercer capítulo, que nos hizo gastar energía, e incluso celebramos un evento de eliminación de jugadores, además de la consiguiente lucha contra el jefe Doppelganger. ¡Oh! El sueño llegó en cuanto cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, había pasado un día entero. Aunque me dormí a las 8 de la mañana, cuando miré la hora, la aguja había retrocedido 1 hora, hasta las 7 de la mañana. Eso significaba que había dormido casi 24 horas. Oh, ¿estás despierto? ¿Por qué no me despertaste? Nosotros también acabamos de despertarnos. Así que no estaba siendo considerado, ya veo. Lavándome rápidamente la cara con el agua de la botella, percibí el aroma de algo delicioso cerca. Si estás despierto, coge un plato y siéntate. Oh, despierta a Ainar antes de eso. Al menos ella te escucha. Después de despertar a Ainar y comer todos juntos, vagamos por el bosque y recogimos lo que necesitábamos, una hierba silvestre que crecía en el bosque Doppelganger. No te limites a seguirme y comprueba el terreno a tu paso. Esto cuesta 10.000 piedras por raíz. Sr. Yandel. ¡Bang! Aplastando las piedras sello, que no servían para nada, ahora caían fragmentos de mal sellado con cierta probabilidad. ¿Cuánto cuesta esto? Alrededor de 1.000.000 de piedras cada uno. Ya veo. Compraré 5 a medida que salgan. Tomé 5 de los 7 fragmentos totales, porque el efecto era nulo después de eso. Has cogido un fragmento del mal sellado. Resistencia de maná permanentemente incrementada +1. Como referencia, Misa compró los 2 fragmentos restantes. Yo. Ganaste mucho dinero de todos modos. No lo acapares. No lo hago, pero... Misa miró a Ainar con cara de disculpa. Realmente debería ser más egoísta, como una exploradora. Ainar consumiría una esencia con mucha resistencia de maná adicional, así que era más razonable que Misa comiera esto. No era como si ella no estuviera pagando por ello. Parece que no va a salir. Nos sobra un día. Sigamos buscando. Aunque no había monstruos, nos llevó un día entero buscar en este vasto bosque. Sin embargo, invertimos incluso el día siguiente para buscar por todo el bosque una vez más y finalmente encontramos lo que buscábamos, raíz de mandrágora, un ingrediente que iba en un elixir. Todos, cúbranse los oídos, no. Quedaos atrás. Yo me encargaré de este. Una vez que Raven se protegió con magia y sacó esto del suelo, todas nuestras tareas en el bosque de los Doppelganger estaban completas. Sin embargo, ella preguntó. Lo siento mucho, pero ¿podrías darme un poco más de tiempo? Quiero ver más de este lugar. ¿Por qué? Es puramente una curiosidad personal. A petición de Raven, decidimos quedarnos aquí más tiempo. Sorprendentemente, nadie se opuso. Correcto, el libro completo de las grietas. Esa persona que escribió eso no puede saberlo todo sobre este lugar. Si tenemos suerte, podríamos descubrir algo. La anticipación persistía en los ojos de todos. Bueno, yo pensaba que la posibilidad de que encontráramos una pieza oculta que yo desconocía era casi nula, pero al menos preguntó. Cuando nos conocimos en la Ciudadela Sangrienta, no hubo palabras de disculpa. Raven solo nos utilizó al enano y a mí como sus sirvientes y nos hizo ayudar en su investigación. Entonces, ¿dónde vas a buscar primero? En la cueva del principio. Partiendo de la cueva de las sombras del primer capítulo, llegamos hasta el escondite del extorsionador y buscamos meticulosamente. Destrozamos todo lo que parecía sospechoso mientras buscábamos. Como era de esperar, no había habitaciones ni objetos ocultos. Sin embargo, nos encontramos con numerosas preguntas por el camino. ¿Por qué tenían que ser barras de acero? Raven dijo.
¿No será porque teníamos que esperar a que entraran los demás equipos? Entonces es más racional simplemente cronometrarlo. Igual que cuando entramos y salimos del laberinto. ¿Por qué fue que el bosque de los Doppelganger comenzó con ser encarcelado tras las rejas? ¿Qué era la memoria del sacrificio que obtuvimos del altar y por qué se describía como un sacrificio? ¿Por qué los clones se convirtieron en soldados imperiales después del tercer capítulo? ¿No, que era el imperio? Ahora que lo pienso, es una pena. Aunque era inarticulado, aún podía hablar. Podríamos haber aprendido algo si capturábamos uno. Discutimos en equipo los temas planteados por Raven, pero no pudimos encontrar ninguna respuesta. Y así, la expedición de la grieta terminó allí. Lo siento, todos. Desperdiciamos 2 días para nada por mi culpa. No te disculpes. Eres el mago del equipo. Era una petición justa. Nosotros fuimos los que accedimos a la búsqueda. Tiene razón. Y fue divertido, me sentí como un verdadero explorador. ¿Verdad, Ainar? Pensé que era aburrido. Por favor, capta la indirecta. HMM. Ainar seguía a Misa como una hermana mayor estos días, así que cuando ella la regañaba, Ainar se volvía hosco. Raven sonrió mientras miraba. Gracias a todos. Pero ahora que lo pienso, no creo que haya nada que lamentar. Aunque vendamos una sola raíz de mandrágora, compensa unos cuantos días de caza, ¿no? Nuestro mago por fin ha vuelto a la normalidad. ¿Normal? Señor Urikfried, ¿qué quiere decir con eso? El señor oso se limitó a encogerse de hombros y evitó responder. Raven puso una expresión de duda, pero no insistió más. Has entrado en la torre en el cielo, en el 4º piso. En la tarde del 14º día, tras regresar al laberinto a través del portal de la sala del jefe, continuamos nuestra exploración. Tardamos unos 6 días en llegar al 5º piso. Después de eso, tomamos la ruta del desfiladero del fuego infernal como habíamos planeado y fingimos estar ocupados cazando mientras en realidad buscábamos a Melororn. Como referencia, una vez encontrado el musgo negro, todo lo demás fue coser y cantar. Ni siquiera tuve que indicarle a Raven que usara magia de detección. Habiendo disfrutado de la exploración anterior, Raven lanzaba magia de detección cada 5 minutos. No volvió a salir. Como resultado, pudimos cazar un total de 3 Melororn, pero todos fueron un boleto perdedor. En realidad, esta era la norma. La posibilidad de tener éxito con un hechizo de distorsión y que el cadáver de la Melororn permaneciera allí era del 20%. Esta vez eso estaba descartado. Aunque solo quedaban 5 días para el cierre, no nos molestamos en buscar más Melororn. Aunque consiguiéramos entrar, no tendríamos tiempo de hacer nada. Era una lástima, porque planeaba intentar una nueva zona con el orbe de fuego. Has derrotado a un quemapiedras. Exp más 4. Has derrotado a un muerto de fuego. Exp más 2. Has derrotado a un barro rojo. Exp más 3. Has derrotado a una llama infernal. Exp más 5. Aún así, la caza en sí no estuvo mal. Era la única ventaja del fracaso de la conquista de Noark. Con más del 90% de los clanes que ocupaban el campo ahora desaparecidos, todo el 5º piso estaba infestado de monstruos. Por supuesto, esta situación no duraría mucho. En unos meses, los clanes que habían reparado sus daños volverían y muchos clanes no habrían entrado esta vez porque la situación era inestable en primer lugar. Así pasó más tiempo. Amaneció el día del regreso. Eres transportado a Ravdonia. Asterisco luego de cruzar el portal asterisco. La luz del sol envolvía cálidamente mi piel. Como siempre, me quedé en blanco, disfrutando del calor durante un rato. Mirando a mi alrededor, vi exploradores haciendo lo mismo aquí y allá. Bien, vámonos. Cuando me dirigí al punto de control de nuestro rango, pude ver que mis compañeros habían llegado antes que yo, todos menos una persona. Veo que Abman aún no ha llegado. Oh, ahí está ahora. Con alguien más. Era una vista extraña cada vez. No importa lo grande que fuera la plaza, ¿cómo podía perderse aquí? Jaja, la cola no es demasiado larga esta vez, dijo Abman. No porque hayas venido rápido. Creo que es porque el número de exploradores que entraron en el laberinto esta vez fue pequeño, dijo Raven. Yo no he dicho lo contrario. De todos modos, mientras esperábamos juntos en la cola, nuestro turno llegó pronto.
El ingreso de piedras de maná era mucho menor que antes. 7,08 millones de piedras. Dividido en 5, eran 1,41 millones por persona, casi 4 veces menos que la última vez. Pero esto era inevitable. No solo no pudimos entrar en el mundo oculto, sino que era difícil ganar piedras de maná en el bosque Doppelganger, en el que invertimos nuestro tiempo. ¿Eso es todo? Sí, felicidades por tus ganancias. Como no era una cantidad escandalosa de dinero, el empleado no nos lanzó miradas sospechosas. Sin embargo, cuando estábamos a punto de salir del puesto de control, el empleado nos detuvo con urgencia. Espere, por favor. ¿Ocurre algo? Rápidamente añadió, equipo Manzana Narak y jefe de equipo Bjorn Yandao. ¿Es correcto? Sí, y tendrán que esperar aquí un momento. Eso incluye a los miembros de su equipo. No fue un guardia de seguridad el que vino a agarrarme como en el pasado, pero fue suficiente para que me diera cuenta de que algo iba mal. Lo mismo ocurría con el mago de nuestro equipo. Perdona, ¿no deberías explicar primero qué está pasando? Raven habló agresivamente en mi nombre, ya que estaba a punto de que se activara mi trastorno de estrés postraumático. Inspector, ¿son ellos? Ah, sí, sí. Así es. Entonces un caballero entró en el puesto de control. La cara de Raven se volvió sombría. ¿Por qué Moslan? Moslan, un cuerpo ejecutivo formado únicamente por caballeros de origen noble y una organización con muchas historias infames. Bjorn. Habiendo visto a Dwalkie ser arrestado ante sus ojos, Misa se estremeció. Sin embargo, el caballero era sorprendentemente amable, al menos más que aquellos bastardos prepotentes de entonces. Encantado de verle. Soy el Meras, de la Junta Ejecutiva de Moslan. Aunque hablaba despreocupadamente como un señor, este era el rasgo natural de un noble. Esto se consideraba aparte. Más que nada, estaba ofreciendo un apretón de manos. Por ahora, este hombre no era tan hostil con nosotros. Bjorn, hijo de Yandel. Interiormente, suspiré aliviado y respondí al apretón de manos. Sin embargo, mi ansiedad no había desaparecido del todo. ¿Por qué nos detuvo el inspector y por qué razón vino Moslan a buscarnos? Hola. Y jovencita, ¿tú eres? Soy Arwa Raven de la escuela de Altemion. Quiero oír por qué ha venido a vernos, Sir Almeras. El caballero respondió a la pregunta de Raven con una carcajada. Solo hay una razón por la que el inspector os ha detenido. Ha caído una orden de arresto sobre vuestro equipo. Fue realmente un rayo caído del cielo. ¿Perdón? ¿Qué? No se alarme demasiado. A juzgar por los detalles de la orden, no parece muy grave. ¿Pero por qué nos detienen? El caballero sonrió y contestó, la manifestación de una habilidad especial dentro de la ciudad y entrar en el laberinto sin permiso en contra de las instrucciones de los guardias. Oh, eso. Todos, incluida Raven, se callaron. Habiendo experimentado tantas cosas en el laberinto, nos habíamos olvidado completamente de eso. En primer lugar, pensábamos que eso acabaría con una simple multa. No lo entiendo. ¿No es el castigo estándar para eso una multa? No pude evitar preguntar en tono argumentativo. No importaba cómo lo pensara, no había razón para que cayera sobre nosotros una orden de arresto ni para que Moslan se involucrara. Si era así, ¿cómo había sucedido? Debemos considerar la situación que nos ocupa. En lugar de un simple delito menor, se puede decir que todos ustedes han violado órdenes reales. Así fue. La situación tenía sentido ahora. Parecía que Raven también lo había comprendido. ¿Quieres decir que están tomando medidas severas con los exploradores? ¿Qué puedo ocultarle a un mago? Es como tú dices. Aunque solo ha pasado un día, la noticia de tu equipo ya se está extendiendo entre los exploradores. ¿Sobre nosotros? Se llaman estúpidos por seguir órdenes en lugar de correr a ciegas hacia el laberinto. Los altos mandos han juzgado que volverá a ocurrir algo similar si acaba con una simple multa. En pocas palabras, era un castigo ejemplar, castigar a una persona para infundir alarma en la mente de 100. Si el control sobre los exploradores se afloja ahora podría dar lugar a un problema mayor. Espero que lo entiendas. Podía ver por qué me habían elegido. Como había ganado cierta fama de antemano y me había convertido en un tema candente debido a la entrada no autorizada, probablemente juzgaron que la noticia se extendería. Entonces, ¿qué pasa con nosotros ahora?
Cuando indagué en el meollo de esta reunión sin vacilar, el caballero aclaró una cosa antes de responder. Para ser precisos, es lo que te pasa a ti, no a ellos. El único castigado sería yo. El resto acabaría con multas. Al parecer, las circunstancias hacían pensar que el resto había sido arrastrado a la situación por mi culpa, y como este castigo solo pretendía hacer una declaración, no teníamos por qué sufrir todos. Oh, razonable. Sí, eso tiene sentido. Ver a Einar deleitarse con eso hirió mis sentimientos. Raven tampoco dio un paso adelante y lo calificó de injusto. El señor Oso solo estaba aliviado por haber evitado una paliza de su mujer. ¿Era yo la única que me defendía? Justo cuando esa mentalidad desconfiada persistía en mi cabeza, Misa preguntó. ¿Yuemen, Sr. Caballero? Si es solo por el espectáculo, puedo recibir el castigo en su lugar. Misa fue la única que me defendió. ¿Qué estás diciendo, Misa? Me reí entre dientes y la aparté. Estaba agradecido, pero era poco probable que funcionara. Para ser quisquilloso, yo era el culpable de este incidente de todos modos. Además, parecía que el castigo no sería demasiado severo por la forma en que hablaba. No pasa nada. Asumiré la responsabilidad. Así que dime. ¿Qué será de mí ahora? Entonces el caballero soltó despreocupadamente. Ve a vivir a Bifront durante 20 días. Era un exilio temporal. Fin del capítulo 191. Capítulo 192, Bifronte, 2. La única fortaleza del mundo, Rafdonia, se transformó en el último hogar de la humanidad cuando los supervivientes acudieron a ella tras el apocalipsis. Esta fortaleza constaba de 14 distritos. Para empezar, el Distrito 1 era la capital real de Carnon, donde residían la familia real y la clase investida. Su rasgo más destacado era que ningún plebeyo podía entrar sin permiso. Los distritos 2 a 5 eran Comelby, una zona comercial comúnmente conocida como el Mercado Libre. Situada a las afueras de la capital real, en ella se concentraban expertos artesanos y tiendas rentables. Los distritos 7 a 13 eran Ravigión. Ocupando la mayor superficie, en esta ciudad residía cerca del 70% de la población total. La característica común era que en cada distrito existía una plaza de la dimensión, donde se abría el portal cada mes. Por último, el distrito 14 era Bifront. A diferencia del árbol de los gnomos, en el distrito 6, que fue clasificado como distrito especial desde el momento en que se diseñó la ciudad, este distrito era un caso muy diferente. Originalmente, pertenecía a Ravigión, pero ahora estaba designado como una zona prohibida en la que incluso la plaza dimensional había desaparecido. Crea-Ac. Los portales del castillo a este lugar se estaban abriendo ahora para arrojar a un solo prisionero. ¿Qué estáis haciendo? Entra. ¿Es eso? ¿No te han informado ya? A menos que intentes escapar, no importa lo que hagas. El caballero que me trajo aquí me dio la espalda, como si no quisiera quedarse aquí más tiempo. ¡Boom! Al poco rato, los portales del castillo se cerraron. Solo entonces me di la vuelta para comprobar lo que me rodeaba. Una prisión, ¿eh? Al igual que su apodo, este lugar desprendía una atmósfera diferente a la de las demás ciudades de distrito normales. Si el distrito 7, donde yo vivía, estuviera abandonado durante 100 años, podría tener un aspecto parecido a este. Había viejos edificios en estado ruinoso y derruidos aquí y allá y un muro exterior cubierto de manchas de suciedad y pintadas. Las calles no eran muy diferentes. Los materiales de desecho se amontonaban desordenadamente. Vaya. Supongo que tengo que pasar 20 días aquí. No quise quedarme junto al portal, así que empecé a caminar. Sentía miradas recelosas. Eran las miradas de los residentes de este distrito, con ropas raídas sobre sus cuerpos flacos que dejaban ver sus huesos puntiagudos. No, ¿debería decir reclusos? Burla. No pude evitar reírme. ¿Cómo reaccionaría el moderno Hansoli del siglo XXI? Seguramente se habría encogido solo con esas miradas. Más allá de la desaprobación, esos ojos estaban llenos de codicia. Estaba seguro de que estaría ocupado buscando un lugar donde esconderse, sin poder pronunciar palabra. ¿Qué estás mirando? Ahora mismo, era un bárbaro de esta época con un cuerpo musculoso de más de 2 metros y vestido con una pesada armadura. Aunque decenas de esos frágiles cuerpos atacaran, confiaba en poder convertirlos en gachas de sandía en cuestión de minutos. Vela.
Cuando solté un estallido salvaje que contenía esa confianza, los residentes que me observaban desde las sombras parecieron haber visto un fantasma y siguieron su camino. No pasa nada. No os comeré. Observándoles, me reí teatralmente y continué mi camino. ¿Por qué grita ese hombre de la nada? Viendo que ha venido hasta aquí, no estará acuerdo. Loco bastardo. Será mejor no acercarse. Escuché débilmente esas palabras aquí y allá. Era justo la reacción que esperaba. Me negué a que las moscas se enredaran en este lío. Esto parece como entrar en un campo de principiantes. Estaba bastante preocupado porque este lugar se llamaba Zona Sin Ley. O, al menos, así lo llamaba Misa. Ahora, estaba convencido. El hombre más fuerte tenía las de ganar en un lugar sin ley y podía acabar siendo más cómodo que una sociedad donde sí existieran las leyes. Puedo pensar en ello como un buen descanso. Este cuerpo bárbaro era sensible al orden de la naturaleza y ya se daba cuenta de que aquí no pasaría un rato incómodo. Asterisco más tarde asterisco. Iba caminando y explorando los alrededores sin fin cuando un chiquillo de unos 10 años se interpuso audazmente en mi camino. Disculpe, señor nuevo. Como confirmación, le pregunté, ¿me ha seguido desde el portal? No. Te acabo de ver. Entonces, ¿cómo sabes que soy nuevo aquí? Porque hoy te veo por primera vez. Siempre que viene alguien como tú, los rumores se extienden rápido. Esa respuesta era bastante convincente cuando mirabas los frágiles cuerpos alrededor. ¿Qué quieres? Consciente del entorno, hablé en voz baja. Sin embargo, este chico no se echó atrás y dijo lo que pensaba claro y alto sin evitar mis ojos. Si es tu primer día aún no has encontrado un lugar donde quedarte, ¿verdad? Déjame guiarte. Puede que no lo parezca, pero soy nativo de aquí, nacido y criado. En pocas palabras, quería ser mi guía. Por supuesto, no sería gratis. Estaba seguro de que no reunía el valor para interponerse en el camino de un bárbaro gigante por caridad. ¿Tu precio? Solo dame 100 piedras. Era calderilla a la que parecía faltarle un cero al final. Bien. Guíame. Cuando acepté con frialdad, el niño tomó la delantera y dijo que me llevaría al mejor lugar de la zona. Mientras seguía al niño, le preguntaba sobre esto y aquello. Había leído algunos libros sobre Bifron en la biblioteca, pero sería engreído pensar que lo sabía todo sobre este lugar solo con eso. Primero, por curiosidad personal, le pregunté, ¿naciste aquí? Sí. Padres. Fallecieron. Es decir, ¿tus padres nacieron aquí como tú? El niño parecía no querer contestar, pero al final cedió ante el dinero. Te daré 100 piedras más. Solo madre. Oí que padre vino de fuera. ¿Por qué delito? Posesión y distribución de libros sediciosos. Y antes de que preguntes, era un libro sobre si los impuestos pagados al palacio son justos o no. Era un hombre de pensamiento, entonces. No era tan sorprendente. El apodo de campo de prisión que se le dio a Bifron surgió cuando se desterró aquí a quienes calumniaban a la familia real. Si quieres quejarte tanto, prueba a vivir en un lugar fuera del alcance de la protección divina, esa era la lógica de los destierros, pero para la familia real fue una jugada muy inteligente. Era una forma de ahuyentar a los reaccionarios y, al mismo tiempo, demostrar la legitimidad del soberano con toda seguridad. Se ganaba mucho más así que con los ahorcamientos. ¿Cuántos años tienes? 11. Así que puedes irte en 3 años. Si demuestro bien mis credenciales. Ladeé la cabeza. ¿Credenciales? He oído que los niños pueden irse cuando cumplen 14 años. Solo has oído la mitad. El relevo solo está disponible para un pequeño número de personas que demuestran su talento en cualquier campo. Dicen lo que sea, pero en realidad la mayoría aspira a ser explorador. Es mucho más fácil así y eligen a más gente. ¿Tú también aspiras a explorador? No. Erudito. ¿Erudito, eh? No me extraña que este chico hablara con tanta coherencia. Parecía que su educación se mantenía incluso en este ambiente. Eres un explorador, ¿verdad? ¿Cómo llegaste aquí? Pronto el niño empezó a hacerme preguntas también. Parecía que le parecía injusto que fuera el único en responderlas. Si estás dispuesto a ganar 100 piedras menos, te lo diré. Ni siquiera es tanto dinero. Los exploradores nunca pierden, aunque sea una pequeña cantidad.
Oh, así que eres un explorador. Decir que me superó fue un truco demasiado bonito. Pero al darse cuenta de que podía hacerle daño, el chico continuó hablando rápidamente. De acuerdo. Ganaré menos. Dime por qué estás aquí. Cometí un pequeño error en la ciudad. Me dijeron que viniera a vivir aquí durante 20 días. 20 días. ¿Era una duración infinitamente corta para un chico que creció aquí toda su vida? El chiquillo se mordió el labio y guardó silencio un momento. Luego preguntó una cosa más. ¿Qué rango tenías? Era información personal que no quería responder. Esa no era la pregunta que me hiciste. Puedes quedarte con las 100 piedras. A partir de ahora, responde bien a mis preguntas. Desestimé eso y cambié el tema como un adulto cobarde a preguntas sobre temas difíciles de comprender solo a través de los libros, como los precios en Bifron, la estructura social, etc. Respondió a cada una sin gran dificultad como un verdadero nativo, pero un dato me impresionó, la procedencia de su comida. ¿El palacio envía raciones todos los meses? Sí. Aún así, los matones se lo llevan todo y lo usan como si fuera poder. Los matones que mencionó no me molestaron. Mientras nacieras como ser humano, era inevitable que existiera una jerarquía, incluso entre los más bajos. Lo que me llamó la atención fue otra cosa. Este lugar es cada vez más contradictorio. ¿Perdón? Nada. Mi interés por Bifron se despertó. Parecía que este distrito, que en el juego era normal como el resto, tenía una interesante historia oculta. Ya hemos llegado. Después de recorrer la calle y conversar un poco más, llegamos a la posada de la que me había hablado el chico. El primer piso era una taberna y el segundo una posada, como muchas otras tiendas de la ciudad. Normalmente, este tipo de tiendas estaban ocupadas y regentadas por matones. ¿Este es el mejor sitio? Me reí entre dientes y abrí la puerta de la posada, que parecía estar infestada de bichos. Creak. Sorprendentemente, había bastante gente dentro, hombres y mujeres de físico robusto bebiendo alcohol y vistiendo ropas raídas. Tintineo. Cuando la campana oxidada emitió un sonido contundente, todos los ojos del interior se volvieron hacia mí. Las emociones que albergaban variaban: vigilancia, desconcierto, curiosidad, codicia. Lo ignoré todo y me acerqué al mostrador. Posadero, ¿cuánto es por una noche? 50 piedras. Una vez más, a esa cifra parecía faltarle un cero. ¿Y una comida? 250 piedras. 250 piedras. Para mí era calderilla, pero al experimentarlo por mí mismo, me di cuenta de lo diferente que era del mundo exterior. Pensar que el precio de la comida era 5 veces mayor que el de la vivienda. Estos precios eran inimaginables en Rafdonia, donde la crisis de la vivienda era grave. Dormiré aquí esta noche. ¿Una comida? La tomaré enseguida. Aceptamos el pago por adelantado. Pagando 300 piedras por todo, me senté. Ahora me voy, señor. Aún no has recibido el dinero. Ah, claro. Le di 1000 piedras al niño, que recordó por qué estaba aquí. Yo, no tengo cambio. Quédate con el cambio. Ven a sentarte a mi lado. ¿Perdón? Sé mi compañero de conversación hasta que llegue la comida. Tras mirarme con expresión extraña, el chico se recompuso y se sentó a mi lado. Respondió a todas y cada una de mis preguntas. El tiempo pasó así. Aquí está la comida que has pedido. La tan esperada comida estaba aquí. Sin carne a la vista, era solo pan y sopa translúcida. Entonces, detuve al chico mientras intentaba levantarse. Siéntate. ¿Perdón? Pero dijiste hasta que llegue la comida. Cielos, ¿los bárbaros parecían tontos a esta gente? Añadiendo energía asesina a mi voz, dije imperiosamente, siéntate. Al sentir el fuerte cambio en el aire, el niño se cayó y volvió a sentarse. Fingió que no lo hacía, pero pude notar cómo temblaba incluso desde lejos. Cogí una cucharada grande de sopa. Come. ¿Perdón? He dicho que comas. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Así es como vas a salir? Si comes, te daré 10.000 piedras. Hice una oferta que el chico nunca podría rechazar. ¿Qué elección haría ahora? La respuesta era muy simple. Por favor, perdóname. Como un niño nacido y criado en un ambiente de mierda, fue rápido.
Había dos razones por las que era capaz de ver a través de los trucos del chico. ¿Me seguiste desde el portal? No. Te acabo de ver. 1. El chico respondió tranquilamente con una mentira a la pregunta que yo había hecho como confirmación. Bueno, hizo bien en no hacer obvia la mentira, pero yo estaba bastante seguro de mi memoria. Desde que el portal del castillo se abrió, este chico estaba merodeando cerca. Solo dame 100 piedras. 2. El dinero que pidió fue muy concienzudo. Esto era muy extraño. Los destinos turísticos siempre estafaban a la gente a diestro y siniestro, pero a este chico e incluso al posadero no se les ocurrió cobrarme de más. Por supuesto, esto podría ser solo una coincidencia. Por favor, perdóname. En vez de comer, el chico se arrodilló. No me sorprendió porque esto era algo esperado. No era la primera vez que la gente de este mundo carecía de novedad en sus artimañas. Si quieres apuñalar a alguien por la espalda, hazlo un poco menos obvio la próxima vez. Di la vuelta a la mesa junto con la sopa que no comería, aunque me pagaran y me levanté. Al principio iba a interrogarle para descubrir a su cómplice, pero parecía que no era necesario. Alto ahí. Les hablé a los bribones arrastrando los pies hacia la puerta, un intento de conversación amistosa para variar. Por desgracia, los 4 hombres y mujeres, incluido el posadero, estaban bastante ocupados acelerando su huida. Maldita sea. Corred. Mirándolos, chasqueé la lengua amargamente. ¿De verdad crees que eso funcionará? Ah. Primero cogí al chico con una mano y me acerqué rápidamente mientras activaba la gigantización en una serie de movimientos fluidos, para luego patear el suelo con salto. Es más. En un instante, mi cuerpo cruzó decenas de metros y aterrizó en el suelo. Con el efecto retroceso, los hombres y mujeres que emprendían la huida volaron por los aires. Vela. Cuando seguí eso con estallido salvaje, las 4 personas ya no se atrevían a levantarse y huir. Crujido. Para evitar que escaparan, les rompí un pie a cada uno. Era pleno día y además en medio de la calle, pero bueno. Esta era una zona sin ley, después de todo. Tampoco vendrían corriendo guardias de seguridad porque usara una habilidad especial. Solo entonces volvieron en sí. Entre los 4, el hombre con cara de rata gritó como en una secuencia automática. Somos de la Alianza Occidental. La Alianza Occidental era una de las 4 bandas que se dividieron Bifron. Al parecer, su líder era un explorador. Ese si nos dejas ir, no tomaremos represalias por. Ya quisieras. Crujido. Le aplasté el otro pie para que se callara, pero al parecer eso lo desesperó aún más. Nuestro jefe es un explorador de rango 6. Incluso mientras gritaba de dolor, el tipo gritaba sin cesar. No pude evitar ladear la cabeza confundido. ¿Tu jefe? ¿Qué quieres decir? Cuando pregunté interrogativamente, esta vez, ladeó la cabeza como si no pudiera entender de qué demonios estaba hablando. Sonreí amistosamente y me incliné para acariciarle la cabeza. A partir de ahora, tu jefe soy yo. Siempre quise tener mis propios subordinados. Fin del capítulo 192. Capítulo 193, Bifronte, 3. En el tercer piso de la taberna donde siempre se reunía el equipo Manzana Narak, Raven dejó escapar un suspiro inoportuno. Ese suspiro era el resultado de la inasistencia de cierta persona debido a circunstancias imprevistas. Bueno, nos hemos reunido todos como prometimos, pero no podremos hacer los asentamientos así. Habían pasado ya 3 días desde que regresaron a la ciudad. En nombre del líder ausente, Raven visitó Comelby y vendió todo su botín por su cuenta. El valor ascendía a la friolera de 1,52,400,000 piedras. ¿100 millones? Nunca había oído hablar de esa unidad. Boah, esa es la cifra incluso restando el equipo que nos llevamos. Bueno, era lo mismo que vender el equipo recogido de 7 exploradores intermedios. El artículo numerado Nudo de llamas de zorro solo se registró en el intercambio y ni siquiera se ha vendido todavía. Esperaba un número alto, pero esto es realmente increíble. Tan pronto como escucharon la cantidad, todos jadearon. Era justo la reacción que ella esperaba, pero ¿por qué parecía que faltaba algo? Raven miró sin darse cuenta el asiento vacío de la mesa. No lo sabía cuando estaba aquí, pero es un poco aburrido sin él. Bjorn, hijo de Yandel, líder del equipo Manzana Narak y guerrero bárbaro que servía como guardián del equipo.
Si él estuviera aquí, ya estarían enfrascados en una guerra de nervios sobre la relación de distribución. La conversación avanzaría algo así como: ¿deberías recibir el 40% de la esencia de mantícora porque es un botín especial? ¿Qué cálculo tan extraño? Tal vez si ganáramos la tirada de dados ese día, pero esto lo obtuvimos del enano, así que lo justo es distribuirlo equitativamente. Entonces, ¿qué hay de los 20 millones de piedras recibidas como pago por el trabajo? Definitivamente recuperarás el coste de la probeta. ¿Pero el 40% de los honorarios? Recuerdo que el acuerdo de distribución del botín especial no incluía ninguna cláusula sobre los honorarios por mano de obra. Como siempre, ella se reía y ofrecía un nuevo compromiso. En ese momento, pensó que era solo para su beneficio, pero tal vez ese no era necesariamente el caso. Aruru, ¿en qué estás pensando? En nada. Raven desechó sus pensamientos y terminó la reunión. Si nadie necesita dinero urgente, guardaré esto hasta que vuelva el señor Yandel. Vale. Claro. Ainar puede pedirme dinero prestado. ¿Otra vez? ¿Tengo que pedir dinero prestado otra vez? Tienes mucho que devolver, de todos modos. Tomarlo por adelantado solo hará el cálculo más complicado para Aruru. Así que espera hasta entonces. De acuerdo. De acuerdo. Eran 20 días, ¿verdad? Ahora quedan poco más de 2 semanas. Por alguna razón, Raven sintió una extraña emoción. Ella fue quien lo sugirió, pero era normal aceptar que una persona guardara bienes por valor de más de 100 millones de piedras con tanta facilidad. Normalmente, no. Como un mago, Raven no contuvo su pregunta. ¿No estáis todos preocupados? Dije que lo guardaría. ¿Preocupados? ¿Por qué haríamos algo así? Las reacciones fueron como si ella estuviera haciendo una pregunta extraña. Eso la hizo sentirse aún más extraña. No era una mala sensación en absoluto, pero también difícil de definir con palabras. Es por eso que esa persona usaba magia para despertar. La primera vez que escuchó esa historia de Bjorn, pensó que eran demasiado ingenuos. Eso era porque un mago de la Torre Mágica nunca haría tal cosa. Pero ahora, ella podía entender su decisión. No mucho, pero tal vez un 1%. De todos modos, entonces la agenda de hoy ha terminado. Una vez terminado el objetivo de la reunión, comieron juntos y charlaron de varias cosas. Naturalmente, la mayor parte de la charla fue sobre su líder ausente. Arurung, ¿qué clase de lugar es Bifrón? Un lugar siniestro. Incluso la gente virtuosa se vuelve vil allí. Eso es lo que la pobreza y el hambre le hacen a alguien. ¿S.R. Urikfried ha experimentado eso? A los 3 años, hubo un incidente en el que perdí todo mi equipo. Apenas conseguí ahorrar dinero viviendo solo de pan de piedra. También pagué mis impuestos por los pelos. El ambiente se volvió un poco más pesado. Misa habló con cautela. Debería estar bien, ¿verdad? Bjorn. ¿Qué le preocupa, señorita Karlstein? Es fuerte y tiene dinero. ¿Qué dificultades tendrá? Probablemente esté de vacaciones ahora. Eso espero. Raven soltó una risita y sacudió la cabeza. ¿Qué se le podía decir a una mujer enamorada para consolarla en esta situación? Misa le parecía sumamente encantadora en ese momento. Es un año mayor que yo. Por alguna razón, hasta sentía envidia. ¿Alguna vez pondré esa cara por alguien? No era fácil imaginarlo ahora. Misa giró la cabeza, avergonzada de que la miraran fijamente, y pellizcó el inocente costado de Ainar. Ainar, deja de comer carne y di algo. ¿No estás preocupado por Bjorn? ¿Bjorn? ¿Por qué iba a preocuparme por Bjorn? Bjorn es un gran guerrero. Sin la ley, vivirá una vida mejor. Fue una respuesta verdaderamente bárbara. Normalmente este era el momento para que todo el mundo sacudiera la cabeza en señal de desaprobación, pero todo el mundo mantuvo la boca cerrada como si fuera una señal. La razón era sencilla. Realmente parecía que lo haría. Esta era la persona que hábilmente evadía la ley y hacía lo que quería, después de todo. Asterisco del lado del prota asterisco. Grité más fuerte que nunca, vela. Actualmente, me encontraba en la terraza del 4º piso del viejo edificio de la oficina administrativa del Distrito 14. Como referencia, un total de 514 subordinados estaban de pie en una fila a nivel del suelo,
Y solo había una acción que estos chicos tenían que tomar ahora. Desde que hice el primer grito, su tarea era gritar de nuevo. Vela a... Este fue el producto de mis logros 3 días después de llegar a este lugar. Me convertí en el jefe de la Alianza Occidental que ocupaba el sector occidental de Bifron. No fue una tarea difícil. La fuerza se convirtió en poder en un lugar sin ley como el orden natural. Eso solo significaba que estrellé su campamento y destruí todo. Demasiado silencio. Vela a... Más alto. Vela a... Ahora que tenía subordinados les enseñé el grito de guerra bárbaro, que aún no estaba del todo conseguido. Supuse que era porque no había ni un solo bárbaro entre toda esta gente. Tardaría algún tiempo en estar satisfecho. Si alguien me preguntaba por qué les estaba enseñando esto, solo tenía una respuesta: yo era un bárbaro heredero de un espíritu humanitario. Por supuesto, las cosas buenas deben compartirse. Vela a... Seguía sin cumplir mis expectativas, así que empuñé mi masa con fuerza, ante lo cual el grito se hizo más fuerte. Vale, ya está bien. Eso es todo por hoy. Ve a divertirte. Oh, pero no hagas nada que dañe a los demás. Sí, señor. Terminando la reunión matutina iniciada por primera vez hoy, despedí a mis subordinados. Bastantes de ellos iban con muletas debido a sus piernas rotas, pero pudieron abandonar el local sin problemas con la ayuda de sus compañeros. Ahora, también era el momento de empezar mi mañana. El té está listo. Al entrar en la sala, un hombre con un corte de pelo de medusa al que le faltaba la parte superior de la cabeza se inclinó y me sirvió el almuerzo. Este tipo era el jefe de la Alianza Occidental hasta ayer. Sufría una grave caída circular del cabello, por lo que normalmente llevaba peluca, pero le dije que dejara de llevarla a partir de ahora. Un subordinado no debe ocultar nada a su jefe, ¿verdad? Té y pan, Al ver el desayuno servido en la mesa, no pude evitar suspirar. ¿Estás de broma? Tráeme vino y carne. ¿Perdón? Ah, sí. Perdón. No sabía lo que querrías, así que... Es porque desayunas algo así que ya se te está cayendo el pelo. Esto es por el veneno de la bruja. Sí, claro. Si ese fuera realmente el caso, todos aquí estarían calvos. No pongas excusas vergonzosas. Después de esperar un poco, la mesa estaba preparada con carne crujiente a la parrilla. Como de costumbre, me la comí con mis propias manos. Teniendo una piel gruesa en mis manos y además una alta resistencia a las llamas, esto no era ningún problema. ¿Tú, cómo te llamabas? No me acuerdo. ¿Por qué no preguntaste? ¿Esto era traición? Justo cuando ese pensamiento estaba a punto de entrar en mi cabeza, se dio cuenta de su error y rápidamente rectificó sus palabras. Hinkasar Felhain. Eso es inusual. ¿De dónde viene? Proviene de la región centro-sur. Oh, así que sus antepasados eran gente del desierto. Con razón su piel era tan oscura. Le observé durante un momento y contemplé esto. ¿Hinkasar Felhain? Era demasiado trabajo pronunciarlo. Habría que reducirlo por practicidad. Vale, ya que era el señor Hing. Hing. Sí, Hing suena bien. ¿Perdón? A partir de ahora, te llamaré Hing. La respuesta llegó unos instantes después. De acuerdo. De acuerdo, jefe. De acuerdo, jefe. A Hing no parecía gustarle nada su nuevo nombre, pero ¿qué iba a hacer al respecto? Si no te gusta, deberías haber ganado, o manejar mejor a tus subordinados para que no empezaran una pelea conmigo. Agua. ¿Perdón? Agua. Ah, sí. Después de la comida, me tragué con agua el antídoto que me había dado el caballero. Estaba intranquilo por no saber de qué estaba hecho, pero como Raven me garantizó su seguridad, estaba seguro de que estaba bien. No tomarlo me inquieta más. Bifron era un distrito donde el círculo mágico protector estaba dañado. El veneno de bruja que llevó al mundo a su fin se estaba filtrando incluso en este momento y todos los residentes de aquí estaban expuestos a él. Era fácil pensar que el veneno de bruja era radiactivo, pero tenía un rasgo peculiar que encajaba en este mundo de fantasía. No te afecta hasta los 15 años. Después, la probabilidad de que se manifieste aumenta en función del tiempo de exposición. Para explicarlo en el sentido de un juego,
Bifron era un lugar cubierto de suelos de tipo probabilístico capaces de provocar la muerte instantánea. Para los adultos, la esperanza de vida tras la deportación era de 8 o 9 años, y eso solo se debía a que el círculo mágico protector funcionaba a medias. Si salían de los muros del castillo, morían en el día. Sin embargo, nadie había salido nunca al exterior. El mundo fuera de la ciudad también me era desconocido. Incluso en el juego, estaba completamente bloqueado por el sistema. Estoy lleno. Vamos a dar un paseo. Te ayudaré. Me llevé a Jin Jin a dar un paseo y, caminando sin rumbo en una dirección, le hice las preguntas por las que había sentido curiosidad. Como había sido jefe de una organización, tenía más conocimientos que el chico que me guió el primer día, e incluso respondía a las preguntas raras con sinceridad. Dedicaba hasta su alma a mi acto de jefe. Pregúntame lo que quieras saber. Este Jinkazar Felhain las responderá todas. Su motivo oculto era demasiado obvio. Probablemente pensó que solo tenía que soportar esto durante 20 días, después de lo cual me habría ido. Cualquier intento de apuñalarme por la espalda era seguro que lo mataría. ¿Debería darle las gracias a ese chico? Por supuesto que no planeaba exiliarme a Bifron para tragarme la Alianza Occidental, pero tampoco me faltaba ningún plan. Me gustara o no, me quedaría aquí 20 días. Juzgué que habría menos problemas si establecía una estación aquí. También había algo que ahora quería comprobar. Bueno, tampoco puedo decir que no me aburriera. Pero jefe, ¿hasta dónde vamos? Ya estamos en el territorio del este. Solo sígueme. Una vez que el paseo matutino se prolongó durante más de 2 horas, Jin Jin empezó a preguntarse. Pero más lejos y es solo el muro del castillo. Ese es el destino. ¿Un muro de castillo vacío? ¿Por qué? La pregunta pasó por su cabeza, pero Jin Jin no preguntó. En un día, había aprendido a hablar conmigo. Paso. Así fue como llegamos a una calle cercana a la muralla del castillo. Llegué a un tejado que parecía más alto que el resto y observé la muralla. Aquí también ocurre lo mismo. Como en los otros distritos, había soldados montando guardia en la muralla. Siempre me había preguntado esto, ¿por qué los soldados vigilaban este lado y no el exterior? Se lo pregunté a Jin Jin, pero esta fue la respuesta que recibí. No estoy seguro. Supongo que es por si alguien intenta salir. Para ser honesto, una vez pensé lo mismo. Eso era lo que todos los demás creían también. Pero, ¿es necesario en Bifron? Desde su perspectiva, era mejor que esa gente desapareciera de todos modos. Además, si estas personas morían por el veneno de la bruja mientras intentaban saltar el muro, solo ayudaría a probar la legitimidad del monarca. ¡Qué extraño! Me di cuenta de esta contradicción en cuanto llegué aquí. El círculo mágico protector de Bifron estaba roto, por lo que incluso los centinelas de las murallas del castillo tuvieron que recibir un antídoto. Sin embargo, ¿estaban desperdiciando sus recursos para colocar centinelas aquí? Aquí hay algo. Esa fue mi intuición, la misma que me permitió descubrir innumerables piezas ocultas. Pero por mucho que me quedara mirando los muros del castillo y organizara mis pensamientos, la respuesta no llegaba. Tenía una hipótesis plausible, pero aún no había pruebas suficientes que la respaldaran. Volvamos. Tengo hambre. Sí, jefe. Pronto, aparté los ojos de la pared y me di la vuelta. Justo entonces, un grupo de docenas reunidas en la calle de abajo me llamó la atención. Bastardos del Este. Parece que se han enterado de que estabas aquí. ¿Qué van a hacer? Aunque lo planteó como una pregunta, los ojos de Jin Jin mostraban su expectación porque los aplastara como hice con su grupo. Demasiado fácil de leer. Está bien. Guíame de vuelta a nuestro territorio. Es mejor no toparse con ellos. Justo cuando estaba a punto de alejarme, me puse rígido como una piedra. Había una cara familiar entre los bastardos orientales. ¿Amelia Reynolds? ¿Qué hacía ella aquí? Fin del capítulo 193. Capítulo 194, Bifronte, 4. Incluyendo la de hoy, había sido un total de 4 veces, una en la tierra de los muertos, otra bajo las alcantarillas y otra por casualidad en mi posada después de que Noark fuera sellada. En este punto, ya había pasado el punto de la coincidencia obstinada. Por lo tanto, era necesario alterar mi enfoque hacia esta mujer ahora. ¿No vas a ir? Sí, he cambiado de opinión. Dicen que el conocimiento puede ser poder.
Puede que haya intentado librarme de la curiosidad hasta ahora para evitar enredarme con esta mujer, pero acabamos aprendiendo el nombre del otro. No soy una mujer humana. Amelia Rainwales. Evitarlo ya no era una solución. Necesito averiguar ahora quién demonios es realmente esta mujer. Si alguien seguía merodeando cerca de su casa, por supuesto que debía averiguar qué clase de persona era. Si había que denunciarlos a la policía, o si daban tanto miedo como para abandonar la casa y largarse, solo sabiendo eso podría responder adecuadamente. Hincasar Feldheim. Tras un rato de espera, la puerta de la azotea se abrió de un golpe. La persona que entró era un hombre calvo que llevaba una venda negra en los ojos. Parecía que este tipo era el líder del grupo oriental. ¿Te atreves a entrar en nuestro territorio sin mediar palabra? Seguro que has venido espera, ¿qué te ha pasado en el pelo? Calvo, que apareció con vigor, no terminó su frase. Por lo visto, el corte de medusa de Jin Jin era bastante chocante. ¿Era una peluca? Jin Jin no respondió, sino que dejó caer la cabeza. Se hizo un silencio inoportuno. Parecía que había demasiado resentimiento acumulado como para sentir simpatía. La situación se reanudó de nuevo. ¿Crees que tendré compasión de ti por eso? A partir de hoy, pondré fin a mi podrida relación contigo. PFT, jaja. ¿Crees que un bobo que ni siquiera ha estado en el laberinto como tú puede derrotarme solo porque tienes más números? ¿Un explorador de rango 6 como yo? Tras la declaración de Calvo siguieron la risa exagerada y la confianza de Jin Jin. A decir verdad, él ni siquiera era de rango 6. Cuando lo interrogué por ser tan débil, Jin Jin confesó que en realidad era de rango 7. Es imposible que un tipo así esté tan relajado contra docenas. ¿Su confianza viene de mí? Era un poco gracioso, pero Calvo hablaba en serio. Sí, sé que antes eras un explorador de rango 6. Pero por eso traje a alguien impresionante conmigo. Abran paso, niños. Cuando Calvo dijo eso, docenas de sus matones detrás de él se hicieron a un lado y revelaron a una mujer, Amelia Rainwales, una exploradora de octavo de Noark. ¿Bárbaro? ¿Por qué estás? Su expresión de fastidio al aparecer entre los hombres se transformó en ceño fruncido al verme. Me sentí como recompensado. No sabes cómo me sorprendió verte a ti también. Eso es lo que quiero preguntar. ¿Por qué demonios estás aquí? Amelia ignoró mis palabras como si quisiera organizar sus pensamientos y Calvo abrió cautelosamente la boca mientras nos observaba. ¿Conoces a ese bárbaro? Supuse que le preocupaba que pareciera conocerme, ya que había depositado toda su fe en aquella mujer. Silencio. Cuando Amelia murmuró secamente, Calvo dio un respingo y se calló. Pasaron unos 3 segundos. Bjorn Yandel, entrégame al hombre que tienes al lado. Terminando de organizarse, Amelia hizo de pronto una petición. Por supuesto, no había forma de que accediera a esto. Este hombre es mi subordinado. Los bárbaros no abandonaban a sus subordinados. Al menos no si no había razón para ello. Jefe. Cuando respondí de inmediato sin pensarlo un instante, Jin Jin me miró con cara conmovida. Por otro lado, Amelia no me siguió. ¿Subordinado? Parecía que no entendía por qué una estrella emergente de la industria de los exploradores estaba aquí, actuando como jefe de una banda. Murmuré concisamente, tuve mis propias circunstancias. Ya veo. Amelia asintió con frialdad. Uno pensaría que preguntaría cuáles eran esas circunstancias, pero así era ella. Entonces me lo llevaré por la fuerza. Cuando la negociación fracasó, Amelia sacó inmediatamente una daga y se puso en posición combativa. Se creía una bárbara o algo así. Continué rápidamente, espera, hablemos primero. Hablar. Sí. Las cosas eran diferentes a cuando nos conocimos en la posada. No tenía compañeros que me ayudaran y Bifron era una zona sin ley. Por supuesto que hablarlo era lo mejor. Aún no tenía la configuración de personaje para detener un aura. Si tenías un cuerpo débil, tu cabeza estaba destinada a sufrir. Interesante. No pensé que me dirías eso primero. ¿Estás planeando una emboscada? ¿Una emboscada? No hago nada cobarde como eso. No oculté que esto era insultante para mí. En la alcantarilla podría haber lanzado mi masa a mitad de la conversación, pero me mantuve firme. Mi recuerdo de aquel momento se había borrado, al menos desde su punto de vista. Casi puedo reír. No era una situación en la que pudiera discutir conmigo.
Sin embargo, Amelia siguió adelante sin una pizca de frustración. Su cuerpo seguía preparándose para una emboscada. ¿Me estaba reconociendo por fin como un adversario digno? Primero, llévate a los hombres. De acuerdo. Se llegó a un acuerdo y, ante una mirada, Calvo volvió a bajar a los matones. Luego fue el turno de Jing Jing. No te preocupes. No te abandonaré. Sí, jefe. Parecía ansioso, pero aún así confió en mí y bajó las escaleras. En poco tiempo, estábamos los dos solos en la azotea. Por lo tanto, era el momento de tener un corazón a corazón. Amelia Rainwells. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué debería responder a eso? Es gracioso que los adultos se involucren en una pelea de niños. ¿No acabas de cumplir 20 años? Vamos, los detalles no eran importantes. Estaba seguro de que Jing Jing y Calvo eran mayores en términos de edad, pero el bando más fuerte era el mayor en esta industria. En fin, ¿tu respuesta? Amelia contempló por un momento antes de abrir la boca. Dilo tú primero. ¿Por qué demonios estás en Bifron? Me detuvieron por usar una habilidad especial en la ciudad. Pensé que acabaría con una multa, pero me dijeron que viniera a vivir aquí durante 20 días. Hoy es el tercer día. ¿Y el subordinado? Intentó atracarme, así que le di una paliza a cambio y me hice cargo. Amelia sonrió satisfecha. Realmente haces lo que quieres, ¿no? Esto no estaba matizado con sarcasmo. En su lugar, había un toque de envidia. Tu turno. ¿Por qué has venido aquí? Era una pregunta que ya se había formulado varias veces. Finalmente, Amelia reveló brevemente su historia. Busco a un explorador que podría estar aquí. A cambio de su ayuda, accedí a ayudarles en una cosa. Ya veo. A grandes rasgos, la situación tenía sentido ahora. Al principio me pregunté por qué ella haría un trato con tipos tan débiles. Ella probablemente quiere manejarlo en silencio. Hacer una conmoción como la que yo hice inevitablemente se filtrará afuera. Las cosas podrían progresar más fácilmente de lo que pensaba. Te lo digo por adelantado, pero no estoy aquí para romper mi promesa. Cuando ladeé la cabeza, Amelia continuó como si quisiera excusarse. Yo, no pensé que te encontraría aquí. Ah, eso, su promesa de no volver a buscarme. Nunca soñé que ella se preocuparía por eso en esta situación, y antes de que yo lo hiciera, también. ¿Tenía algún tipo de obsesión con las promesas? No te preocupes. No creo que hayas roto tu promesa. Ya veo. Ahora que comprendía la situación, fui directamente al grano. De todos modos, me alegro. Si es así, no tenemos motivos para pelearnos. ¿Quieres decir que lo entregarás? No, no hay necesidad. ¿No necesitas subordinados? Te prestaré a mis hombres. He oído que la Alianza Occidental tiene la menor autoridad aquí. Eres más rápido de lo que pensaba. Porque ya han pasado más de 10 días desde que llegué. Ya veo. Asentí. Como ella dijo, la Alianza Occidental era una pequeña élite, aunque eran demasiado débiles para ser llamados élites. Como mínimo, serían mejores rastreando a alguien. No importa el pequeño número. Esto no era un problema. Más bien, casi no podía entender por qué no se le ocurrió hacer algo tan simple. ¿No hay suficientes subordinados? ¿Por qué preocuparse por algo así? Porque a partir de hoy, el sector oriental es también mi territorio. Los subordinados solo tenían que ser copiados y pegados. Me preguntaba si era una mujer inflexible teniendo en cuenta lo mucho que valoraba una promesa, pero era sorprendentemente parecida a mí en este sentido. Amelia también era una maniática de la eficiencia. No es mala idea. ¿Quieres decir que estás de acuerdo? Antes de eso, ¿qué ganas con ayudarme? Hazme un favor la próxima vez. Entonces me niego. Por alguna razón, creo que me vas a pedir algo que no puedo manejar. Vaya, eso no funcionó. Bien, no importa. Lo importante no era el favor. Entonces considéralo caridad. Es mejor que malgastar mi energía luchando contra ti. Supongo que parecía lo suficientemente plausible, ya que solo entonces aceptó el trato. Bajé al primer piso. ¿Qué le pasó a esa mujer? Se te olvidó añadir, jefa. Le di una patada en el estómago a Calvo, que se encontraba en un incómodo enfrentamiento con Jing Jing.
Era costumbre adelantarse al oponente en una cita. Org. De una patada en el estómago, Calvo cayó al suelo en el acto. Bastardo. Con esto como detonante, los bastardos orientales que llenaban todo el primer piso cargaron contra mí. Espadas, martillos, lanzas, pinchos, los matones apuñalaban sin piedad con las armas que tenían en las manos. No había necesidad de detenerlos. ¿Por qué? Aunque apuntaban a piel expuesta, las armas rebotaban sin dejar siquiera un corte. Esto era natural. Estos eran los tipos que vinieron por docenas para atrapar a un Jin Jin y pensaron que eso funcionaría con mi actual resistencia física. ¿Has terminado? No. Vela a. No tomó mucho tiempo. Después de implantarles el miedo con estallido salvaje y aplastar a unos cuantos tipos como ejemplo, la batalla había terminado. Docenas de hombres ni siquiera se atrevían a huir ante la abrumadora diferencia de poder. Agarré a Calvo por el cuello y lo levanté. ¿Cómo te llamas? P. Philippe Lasere. A partir de ahora, te llamaré Calvo. Bien, con esto concluyeron las presentaciones. Justo cuando estaba a punto de pasar al siguiente paso, Calvo preguntó con voz inexpresiva, ¿quién eres? Ahí corregí el error. Jefe. ¿Qué? Soy tu jefe. Jefe. Con ojos confusos, la mirada de Calvo se dirigió a Jin Jin que se escondía en la esquina. Finalmente, comprendió la situación. Sí, así también le ganaba. Llegaste justo a tiempo. Dame una poción. ¿Poción? Mi subordinado está herido. Necesito tratarlo. Amelia me miró como si estuviera viendo a una criatura extraña, pero luego sacó un frasco de poción y me lo dio. CHHHHHH. Calvo gritó y se retorció mientras le daba la poción. Tras un momento de espera, se despertó con un sudor frío. Aún parecía estar soñando. Basta de palos, es hora de las zanahorias. Me iré en 17 días. ¿Perdón? Solo estoy diciendo. En pocas palabras, considere mala suerte aguantar hasta entonces. Después, ordené a Calvo y a Jin Jin que fueran a reunir a todos. Como es mucha gente, la plaza de la dimensión servirá. ¿Son suficientes 5 horas? Eso no es ni de lejos. Sí, jefe. Es suficiente. Jin Jin cortó las palabras de Calvo enérgicamente. Aquello fue toda una experiencia para ti. Responder sí a cualquier cosa era la mayor virtud de un subordinado, especialmente si tu jefe era un bárbaro. De acuerdo entonces, ponte a ello. Como el tiempo se agotaba, mis subordinados salieron rápidamente a cumplir sus misiones. El espectáculo era bastante satisfactorio. ¿Es por esto que todo el mundo está tan obsesionado con el poder? Sonreí y dirigí mi mirada a Amelia, sonando deliberadamente indiferente. Ahora, dime. ¿A quién buscas? Sentía curiosidad desde antes. Al fin y al cabo, aquella mujer era de Noark. Era posible que buscara a alguien no por voluntad propia, sino siguiendo instrucciones de Noark. Alguien que la ciudad subterránea la haya enviado a buscar en un momento como este. Podría ser una pista importante. Cualquier información desconocida para los demás siempre era útil. Si la información era irrelevante para mí, podría usarla para parecer importante en la mesa redonda. De cualquier manera, no tenía nada que perder. En contra de mis expectativas, Amelia solo respondió con las características del individuo. Parece un anciano, pero podría estar disfrazado. ¿Quieres decir que no se les puede distinguir por la apariencia? Entonces, ¿cómo los encuentras? Por el tatuaje de la espalda. He oído que es imposible ocultarlo con magia. ¿Así que tenemos que revisar la espalda de cada persona? ¿Algún otro rasgo útil? No. ¿Ni siquiera sabes su nombre? No tiene sentido porque habrían utilizado un seudónimo, de todos modos. Nunca se sabe. Oigámoslo. Cuando la pinché, Amelia dudó un momento. Supuse que creía que yo no lo sabría. Pronto respondió con un nombre. Auril Gavis. ¿Auril Gavis? ¿Oral Geddes? ¿Lo conoces? No, solo fingí conocerlo. Improvisé una respuesta y puse cara de póker. Thump, thump, thump. Mi corazón latía como loco. Era un hecho. ¿Auril Gavis? Así se llamaba el autor de la serie Libros Completos y creador de Dungeon and Stone.
Fin del capítulo 194. Capítulo 195, Bifronte, 5. Auril Gabis era una figura de hace al menos 150 años. Cuando una vez le pedí a Raven que discerniera un año, se encontró un documento de esa época en el libro completo de las grietas, por lo que esto era aún más sorprendente. ¿Ese bastardo está vivo? Creía que estaba muerto. Claro que ahora no sabía por qué pensaba eso. Se trataba del creador de Dungeon & Stone y muy probablemente el culpable de haber enviado a este mundo a innumerables jugadores, incluido yo mismo. Este lugar era literalmente un mundo de fantasía, la palabra misma. Por supuesto que existía la posibilidad de que estuviera vivo. Incluso la tribu de los dragones vivió durante cientos de años. Golpe. Cuando me di cuenta de esto, mi corazón se aceleró rápidamente. Era una emoción diferente de cuando escuché ese nombre por primera vez, una vibración que contenía anticipación en lugar de conmoción. Golpe. Si ese hijo de puta estuviera realmente vivo y si tan solo pudiera encontrarlo, podría haber una forma de regresar a mi mundo original. Una pista para el ambiguo regreso colgaba frente a mis ojos. Cálmate. Reprimí los latidos de mi corazón y recuperé la calma. Más tarde, antes de acostarme, podría inflar la expectación y plantearme escenarios esperanzadores. Ahora mismo, tenía que prestar atención. Bárbaro, eres realmente único. Amelia me miró y dijo algo enigmático. Por un momento pensé que había descubierto la mentira de mi excusa anterior. ¿Debería decir descarado? Pensar que puedes bromear delante de mí después de esos acontecimientos. ¿No me tienes miedo? Ahora que lo veía, ella estaba fascinada por esta situación. O se sentía incómoda con esta conversación, ya que nunca había conocido a alguien como yo. Lo importante era que era una salva agradable. Esta era la razón por la que la gente necesitaba vivir un poco desatornillada todo el tiempo, para que sin importar lo que hicieran, nadie los mirara raro. ¿De qué estás hablando, mujer humana? Soy Bjorn, hijo de Yandel, no Bárbaro. Vale, Bjorn Yandel. Amelia soltó una risita. Para mí, eso fue una señal de que podía relajarme. En ese sentido, mi siguiente pregunta fue, ¿Auril Gabis es hombre o mujer? Es un hombre. ¿Podría estar disfrazado de mujer? No lo creo. Los registros muestran que era un hombre con un severo complejo de supremacía masculina. Así que no haría algo así independientemente de su habilidad. Entonces, ¿qué pasa con un niño? ¿Puede disfrazarse así? No se disfrazaría demasiado joven. ¿Su base? Porque era una persona que valoraba el rostro. Ya veo. Asentí y pinché, ¿pero por qué le buscas? Era una pregunta de seguimiento después de las preguntas fáciles que no tenía más remedio que responder. Lo leí en algún libro. Al parecer, plantear las preguntas en ese orden aumentaba las posibilidades de obtener una respuesta, aunque no estaba claro si funcionaba en la práctica. Aún así, no había razón para no intentarlo. De hecho, la respuesta llegó poco después. Es un asunto personal. Los modernos solían utilizar esa excusa para trazar la línea cuando no querían responder o querían negar una conexión. También se utilizaba para pasar por alto la respuesta. Pero como Amelia lo decía, era difícil saberlo. Eso no te corresponde a ti saberlo. ¿Por qué debería responder a eso? Podía negarse a contestar así, pero nunca había mentido ni intentado ocultar nada. ¿Era por eso? Tal vez no era una orden de Noark, sino realmente un asunto personal. Bueno, eso no es importante ahora. Si Oral Geddes realmente estaba en Bifron, tenía que encontrarlo. Tenía una montaña de preguntas que quería hacerle. Asterisco más tarde asterisco. Tras la conversación, Amelia dijo que pasaría por la ciudad y volvería por la noche. Aparentemente tenía negocios allí por la tarde. Al principio aquello me pareció tan natural que sin querer asentí. Un momento, ¿cómo vas a entrar en la ciudad? ¿Hay alguna forma de evitar a los guardias? Hay un pasadizo secreto bajo las alcantarillas. Me habría arrepentido si no le hubiera impedido preguntar. Un pasadizo secreto que lleva a la ciudad. ¿Puedes enseñarme también dónde está? HMM. ¿Qué estás contemplando? Como si fuera una petición onerosa. Bien, te lo diré. Cuando le recordé que la estaba ayudando a buscar a Auril Gabis, me informó del pasaje. Parecía aliviada de hacerlo. ¿Significaba eso que su deuda estaba pagada? Gracias a eso, aprendí algo útil.
Tenía un pasaje a Bifront para usar cuando quisiera. Por supuesto, no tenía intención de usarlo durante mi exilio. Era consciente de que destacaba entre la multitud. Si acababan cogiéndome, sería un dolor de cabeza. El caballero que me trajo aquí incluso me advirtió. Dijo que podía hacer lo que quisiera excepto escapar. Entonces, hasta luego. ¿No dijiste que volverías más tarde esta noche? Cierto, lo hice. Para ver la localización del pasadizo secreto, fui con Amelia bajo las alcantarillas y me despedí. Mirando la hora después de eso, ya habían pasado 3 horas desde que se dio la orden de reunión. Y así, pidiendo indicaciones por el camino, me dirigí al lugar de encuentro, la plaza de la dimensión que antaño estaría abarrotada de exploradores. Oye, ¿sabes algo? ¿Por qué ha llamado el jefe a todo el mundo de repente? ¿Y qué hacen aquí esos cabrones de la Alianza Occidental? Yo no soy, hey. Soy tu jefe. ¿Qué estás? No está permitido replicar. Me abrí paso entre la multitud hacia el centro. En medio, miembros de la Alianza Occidental me reconocieron y saludaron. Saludo. Sí, esto me gustaba más. ¿Qué demonios? Los miembros de la Alianza Occidental se arrodillaron ante mí y los del Este se quedaron de pie con expresión perpleja. Tuvieron la sensatez de abrirse paso para que fuera más fácil llegar al centro. Jefe, el escenario está ahí. Tras llegar al centro, me dirigí al estrado con la ayuda de Jing Jing. Al parecer la preparó con antelación, pensando que podría necesitarla. Es bueno en su trabajo. Quizá no sería mala idea usarlo como mi mayordomo en el exterior. Con el pasadizo secreto ahora, sería un desperdicio llevarlo solo por aquí. Aunque no solo acabaría con una multa si me pillaban. Con esos pensamientos en mente, estaba a punto de subir al podio. Crujido. La escalera hecha de tablones de madera se rompió. Estos delgados tablones no podían soportar mi peso y el de mi equipo. Incapaz de ocultar mi devastación, dije, Jing Jing, ¿cómo ha pasado esto? Lo siento. Inmediatamente se disculpó sin rechistar. Eso alivió un poco mi estado de ánimo, pero el fabricante de este podio sin duda odiaba a los bárbaros. Si no, habrían diseñado estas escaleras para poder sostener a uno. Este podio es peligroso. Sí, jefe. Lo quemaré de inmediato. Jing Jing trajo una antorcha y encendió el podio. Cuando vertió encima un líquido que supuse que era aceite, las llamas se dispararon y cubrieron al instante el podio de 3 pisos. Ahora parecía que estábamos haciendo una fogata o algo así. ¡Vos! Mi corazón se calentó con el calor del fuego. Entonces no tenía a nadie a mi lado, pero ahora tenía más de 1000 subordinados. Entonces, ¿qué harás? La ceremonia de inauguración continuará. Ceremonia de inauguración. Sí, ya veo. Por eso reuniste a todos. ¿No es obvio? Lo siento. Como señal de perdón, le di una palmada en el hombro a Jing Jing y usé el salto. Mi destino era la azotea de un edificio cercano de 4 plantas. ¡Bang! Se formó una grieta en el tejado, pero, afortunadamente, no se rompió. Me alegré. Si me hubiera caído por el tejado después de ese salto tan chulo, habría sido demasiado vergonzoso. Por eso la posición hacia la persona. Intentaba mantener mi dignidad sin darme cuenta. Ejem. De todos modos, mientras me dirigía hacia la barandilla pude ver a la multitud apretada en la plaza, creando una vista espectacular. Por fin había llegado el momento de comenzar la ceremonia de investidura. Vela, empecé. Vela. Los miembros de la Alianza Occidental corearon de inmediato. Los del Este se limitaron a parpadear, como preguntándose qué clase de espectáculo desquiciado era aquel. Chasqueé la lengua. TSK. Todavía quedaba mucho por enseñar. Asterisco más tarde asterisco. Una vez terminada la ceremonia de investidura para imprimir el rostro del nuevo jefe, llamé a Jing Jing y a Calvo para que dieran órdenes. Revisad las espaldas de todos en Bifront. Y traedme a todos los tatuados. Por supuesto, esto excluía a las mujeres y a los niños menores de 14 años que aún no tenían credenciales. Un total de 37 sospechosos fueron arrastrados ante mí antes de que terminara el primer día. Este no es el tatuaje. Al volver esa noche, Amelia revisó a cada uno de ellos y negó con la cabeza. Sí, no podía ser tan fácil.
Para aumentar la eficacia, reprendí a los subjefes de la Alianza Bella, Jin Jin y Calvo, y muchos más sospechosos fueron capturados el segundo y tercer día. Por supuesto, la persona que buscábamos no volvió a aparecer. Mientras la cantidad aumentaba, la calidad disminuía. Esto es una marca de nacimiento, no un tatuaje. Lo dice él. ¿Cómo sucedió esto? Lo corregiré. En pocas palabras, estos tipos reprendían a sus subordinados para aumentar también la eficacia. Supongo que la reprimenda funcionó porque los tatuajes empezaron a parecer más tatuajes. Así pasaron 2 días más. De nuevo, no se ganó gran cosa. De todos modos, era ridículo pensar que Oral Geddes pudiera ser encontrado con un método tan simple e ignorante. Pero, ¿qué puedo hacer? Tengo que intentar algo. No es como si hubiera una manera mejor. Buscar una aguja en el desierto, si esa aguja me llevaría de vuelta a casa, valía la pena intentarlo. Así que continué mi búsqueda. Por supuesto, cambié un poco el método. No mucho, solo añadí una recompensa. Cualquiera que no cumpla con su cuota diaria recibe entrenamiento mental esa noche. Usted podría preguntarse cómo esto era una recompensa, pero la felicidad siempre fue relativa. En pocas palabras, estar mejor que los demás era una recompensa en sí misma. ¿Crees que los pueblos primitivos no eran felices solo porque comían carne cruda y dormían desnudos en cuevas? Pasaron 3 días más sin fin. Sin embargo, Oral Geddes no daba señales de aparecer y yo también empecé a plegar mis expectativas. Mentiría si dijera que no estaba decepcionado, ya que esta era la primera pista de mi regreso, pero la verdadera razón por la que estaba ayudando a Amelia era otra, así que decidí centrarme en ella, nada menos que Emilio Reynolds. ¿Quién demonios era esta mujer? Utilizando a Oral Geddes como punto de contacto, recabé información de ella todos los días. Sorprendentemente, respondía bien a mis preguntas, aunque se limitaba a información de poca importancia. No como alimentos que contengan trigo. Por alguna razón me pica la piel. El hecho de que tuviera alergia al trigo, o que su hobby fuera solo la lectura, mientras que respondió a esas preguntas sin problemas, evitó cuestiones como quién era el bárbaro con el que estaba en deuda. Eso no hace falta que lo sepas. Pero tengo curiosidad. Para que una mujer como tú esté colgada de él, debió de ser un gran guerrero. Dime qué clase de persona era. Si tuviera que describirlo, era un poco como tú. Aunque añadió un comentario poco característico, no era información significativa. Los dos éramos bárbaros, después de todo. Por supuesto que había parecido. De todos modos, la charla casual continuó así, bajando un poco la guardia. ¿Por qué saqueas? Para ser sincero, no te pega nada. ¿No te pega? En lugar de enfadarse por una pregunta que podía ser un poco delicada, Amelia expresó una pregunta en su lugar. Escupí sin dificultad las líneas que había preparado. Desde entonces, he conocido a muchos saqueadores además de ti. Después de eso, me volví más seguro. No eres de los que matan a la gente por dinero. Eso es risible. ¿Qué sabes de mí? Nada. Pero a tu nivel, sé que hay muchas otras formas de ganar dinero. Amelia guardó silencio un momento y explicó brevemente sus circunstancias. Normalmente no lo hago. ¿Y entonces? Esos tipos cometieron un pecado merecedor de la muerte. ¿Quieres decir que fue un rencor personal? Sí. Como si evocara un recuerdo lejano, Amelia respondió con la mirada perdida. Sentía curiosidad por las circunstancias más profundas que había detrás de aquello, pero no podía indagar tanto. Amelia había entrado en razón. ¿Por qué te estoy contando esto? No le des tanta importancia. De todos modos, en unos días nos separaremos. Hay cosas que solo puedes contar a extraños. Cosas que solo se cuentan a extraños, ¿eh? Ella meditó esas palabras, que parecieron dejarle una impresión, antes de sonreír y levantarse. Es tarde. Debería irme ya. ¿Vendrás mañana a la misma hora? Tal vez. Amelia desapareció de la vista, silenciosamente como vino. ¿Eso era todo por hoy? Salí a la terraza para refrescarme un momento. La vista nocturna en Bifron era totalmente diferente a la de las ciudades del distrito fuera de él, calles y edificios enterrados en la oscuridad sin una sola luz. Ya solo quedaban unos días. Me senté en blanco en la mecedora de la terraza, contemplando la oscuridad mientras organizaba mis pensamientos. No sabía cuánto tiempo había pasado así.
Consulté la hora en mi reloj y me dirigí al dormitorio. Eran las 23:57, hora de acostarse. Aunque iba a tardar mucho en dormirme. Tu alma ha resonado y es atraída a un mundo específico. Con suerte, todo el mundo se había conectado hoy. Fin del capítulo 195.